Hola a todas, sean bienvenidos allá a esta séptima ayudantía que vamos a tener por el ramo de ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Como quizás ya saben a esta altura, yo soy Manuel Ignacio Manrique, aparentemente quedé como su ayudante para este semestre no presencial y como ya es tradición, les dejo mi correo para que me escriban cualquier duda o pregunta que puedan tener, o también para agendar un horario de consulta, si es que así les parece. Les he insistido, les estoy insistiendo y les vuelvo a insistir. Chiquillos, por favor, mándenme sus preguntas, mándenme sus dudas. No se queden con alguna duda sobre la materia de algún ejercicio, ya, mándenmela. Yo les voy a responder, mándenme un WhatsApp, mándenme un correo, ya. Ustedes no se preocupen, pero no se queden con las dudas. Dicho eso, lo que nos convoca hoy son métodos para resolver ecuaciones de orden superior, lineales y no homogéneas. En particular vamos a ver dos métodos, el método de superposición, también llamado coeficientes determinados en algunos libros, y el método de variación de parámetros, que es quizás un poquito más analítico. Para el método de superposición, necesitamos considerar esta ecuación diferencial, donde primero es lineal, ¿cierto?, de orden superior, y además los coeficientes a sub algo son todos constantes. También tenemos que lo que está al otro lado de la igualdad es una función en términos de x, o sea que esta ecuación es no homogénea. Y a esta función g se le va a llamar la entrada de la ecuación. Ahora, como ya les comenté en algún momento, para resolver una ecuación lineal son necesarias dos cosas. Primero, la solución complementaria, ¿no? El I sub c, asociada a la ecuación homogénea, que fue lo que estuvimos calculando en la clase pasada, ¿no? Soluciones para ecuaciones de orden superior lineales con coeficientes constantes y que fueran homogéneas. Y también, como esta tiene entrada, necesitamos una solución particular, donde la solución general de esta ecuación va a ser la suma de estas. Entonces, los requisitos para este método es que, bueno, como ya les había comentado, los coeficientes a sub algo sean constantes, no haya ningún tipo de función envuelta, solamente números. Y que la función g, esta función entrada de la ecuación, ¿cierto?, tiene que ser una función constante, un polinomio, una exponencial, o un seno o un coseno, o la combinación lineal infinita de algunas de estas funciones. Por ejemplo, si hay una función logaritmo, este método no nos sirve. Si hay una función tangente, este método tampoco nos sirve. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. Porque este método más que nada es como una heurística, por así decirlo. Nosotros proponemos algo y esperamos que nos acerque a la solución. Entonces, ¿cuáles son los pasos para este método de superposición? Primero necesitamos identificar la forma de la función de entrada, la forma de g, ¿cierto? Ver qué forma tiene. En base a eso nosotros vamos a proponer una solución. Y acá esta tabla que está en el libro de ecuaciones diferenciales de SIL, que la había comentado en algún momento, es súper útil, porque nos muestra la forma que puede tener la función de entrada, la función g, y la forma que nosotros vamos a tener que proponer para I sub p. Una vez que nosotros identificamos la forma, cachamos más o menos qué forma tiene la entrada y proponemos una solución, simplemente nos queda derivar y reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque si esta es en realidad una solución de la ecuación, va a resolverla y vamos a llegar a una expresión que sea verdad. Pero como en realidad, si se fijan, todas estas formas de proposición son letras, coeficientes que tenemos que encontrar, vamos a tener un sistema de ecuaciones polinomiales. Y una vez que lo resolvamos y encontramos estos coeficientes, vamos a llegar a la solución particular. Ahora vamos a ver unos ejemplos y después seguimos con el método de variación de parámetros. Bien, entonces para este primer ejercicio de variación de parámetros nos presentan esta ecuación, perdón, de variación de parámetros de coeficientes determinados, nos presentan esta ecuación y tenemos que resolverla, encontrar la solución general. Entonces, el primer paso va a ser siempre encontrar la solución complementaria, que en este caso vamos a encontrar usando la ecuación auxiliar. Esto nos daría entonces m cuadrado más 1 igual a 0. Lo que implica que m es igual a más menos i, y por lo tanto la solución complementaria va a ser c1 coseno de x más c2 seno de x. Ahora con la solución complementaria encontrada, lo que tenemos que hacer es encontrar la solución particular. Entonces, como la función g tiene esta forma, nosotros diríamos que la solución a proponer sería un ax más b, ¿cierto?, más un c seno más b coseno. Pero, si se fijan, esta función de acá es la misma que está acá abajo, que nos dio dentro del conjunto para la solución homogénea. Entonces, no podemos ocupar la misma función, tenemos que ocupar una función distinta. Y en este caso, esa función distinta sería amplificarla, como lo hacíamos cuando teníamos raíces repetidas. Nos quedaría entonces una I sub p
igual a ax más b más cx seno más dx coseno. ¿Ya? Entonces esta es la solución que proponemos. Y ahora hay que solamente derivar y reemplazar en la ecuación original. Nos quedaría y particular prima a, ¿cierto? Más c, paréntesis, la derivada de x por seno, nos queda la derivada del producto, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo mismo pasa con lo que está acá. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y ahora nos falta encontrar la segunda derivada, y prima prima. Nos queda la derivada del seno es coseno, la derivada del producto, nuevamente la regla del el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y lo mismo aplica a este otro corchete. Entonces si si reemplazamos esto en la ecuación original, esto por ejemplo acá, esto es 2 coseno menos x seno, ¿cierto? Y esto de acá es menos 2 seno menos x coseno. Si lo reemplazamos en la ecuación original, nos quedaría c, ¿cierto? 2 coseno menos x seno. Voy a ahorrarme colocar la entrada de la función, ya sabemos que es x por 1, más d menos 2 seno menos x coseno, más la solución sin derivar, este sería más ax más b más cx seno más dx coseno igual a 4x más 10 seno. Y ahora simplemente hay que resolver el sistema asociado. Sabemos que para la función coseno, ¿qué es lo que pasa en la función coseno? Tenemos un 2c, ¿cierto? Tenemos 2c igual a 0. La función seno tenemos menos 2d es igual a 10, ¿no? Es igual a 10. Después tenemos la función x coseno. La función x coseno tenemos un menos d, ¿cierto? Ya que le suma más d igual a 0. Tenemos la función x seno, que es que acá tenemos un menos c más c igual a 0, ¿cierto? Tenemos para la función x, que sería un a igual a 4. Y tenemos para la función x elevado a 0, que sería b igual a 0. Y acá todos los valores dan 0, menos d, que d nos da menos 5, y a, que nos da 4, ¿cierto? Así que podemos tomar esto y reemplazarla en la solución que propusimos. Y nos queda entonces que la solución general para esta ecuación va a ser c1 coseno de x más c2 seno de x más 4x, ¿cierto? El b valía 0, el c valía 0 y este valía menos 5x coseno de x. Y así encontramos la solución general para esta ecuación lineal de orden superior, con coeficientes constantes. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo y después vamos a pasar a lo que es variación de parámetros. Bien, para este segundo ejercicio de de coeficientes determinados tenemos que resolver esta ecuación de orden 3. Y como siempre, el primer paso sería encontrar la solución complementaria. Tenemos que I sub c,
lo vamos a calcular con la ecuación auxiliar. Y hoy tenemos que la ecuación auxiliar nos queda como m cubo menos m cuadrado igual a 0. De acá sacamos que m1 va a ser igual a m2, que es igual a 0, ¿cierto? Y que m3 va a ser igual a 1. Por lo tanto, la solución complementaria va a tomar la forma de c1 más c2x más c3 elevado a x. Súper bien. Ahora falta encontrar la solución particular, ¿cierto? Y para eso tenemos que proponer una solución posible. Acá vemos que hay una constante sumada a una función trigonométrica simple. Entonces, irían por supuesto el seno y el coseno con sus respectivos como coeficientes, ¿verdad? Como a seno, b coseno. Y además sumarle un polinomio. Pero si se fijan, este polinomio uno tendría a ponerlo como ab más c. O sea, ax más b, perdón. Ax más b más las otras dos funciones trigonométricas. Sin embargo, si como esto es una ecuación de orden 3, si colocásemos eso, en la tercera derivada ya no nos quedaría ninguna constante para trabajar y no llegaríamos jamás a estas formas general. Yo no lo voy a hacer así porque vamos a gastar mucho tiempo, pero si tienen curiosidad, háganlo de la forma normal y ven lo que les da. Van a ver que vayan a llegar a una igualdad como 3 igual a 0, una cosa que no puede ser. Así que hay que proponer otro tipo de solución, que en este caso va a ser cúbica. Ax cubo más bx cuadrado más cx más d más e por coseno más f por seno. Casi me alcanza el cuaderno completo. Es súper largo, pero van a ver que vamos a poder llegar a una solución con sentido. Entonces, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es derivar. Y prima de p. Nos queda 3ax cuadrado, ¿cierto? Más 2xb más c más e elevado por menos seno más f por coseno. Luego, y prima prima, nos queda 6a por x más 2b menos e por coseno, ¿cierto? Menos f por seno. Y como es de orden 3, tenemos que hacer una derivada más. Y prima 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 de p va a ser igual a 6a más e por seno menos f por coseno. Y ahora hay que reemplazar en la ecuación original. Tenemos que la tercera derivada, tenemos que esto reemplazar, nos queda 6a más e por seno menos f por coseno menos 6 veces la derivada 2, o la segunda derivada, que sería 6ax más 2b menos e elevado a coseno menos f por seno. Y eso es igual a 3 menos coseno de x. Así que ahora podemos empezar a armar el sistema. Tenemos ¿qué funciones tenemos? Tenemos la función seno, ¿cierto? Ya, para la función seno, ¿qué valores toma? Acá toma un e, ¿cierto? Y acá toma un más 6f. Es igual a 0 a los lados. La función coseno, ¿qué valor toma? Toma un menos f, ¿cierto? Y acá toma un más 6e, igual a menos 1. La función x, ¿qué valores toma? Toma el valor de menos 36a, ¿cierto? Y al otro lado toma el valor de 0, ¿cierto? Y el valor de x elevado a 0 toma la forma de 6a menos 12b
igual a 3, ¿cierto? Y de acá ya podemos empezar a sacar conclusiones. Sacamos, por ejemplo, el hecho de que A vale 0. Y si A vale 0, B ¿cuánto vale? Menos un cuarto, ¿cierto? Este es su propio sistema. Tenemos que, si reemplazamos con el hecho de que E vale menos 6F, tenemos que la otra ecuación nos quedaría que menos F menos 36F es igual a menos 1. Por lo tanto, F debería valer 1 sobre 37. Y como el otro vale menos 6 veces eso, tenemos entonces que E vale E vale 6 sobre 37 y negativo, ¿cierto? Muy bien. Y con esos valores que ya encontramos, podemos reemplazar en la ecuación. Si se fijan, hay valores que simplemente no están de la solución propuesta. Por ejemplo, la C y la D. Y eso es porque no importa qué valores sean, no van a afectar la solución que encontremos. Perdón, ahora sí lo cuadré. Van a encontrar la solución que encontremos. En el sentido que como se van derivando, una vez que se pierden los valores, ya no van a afectar más al momento de encontrar la solución, digamos, de reemplazarla. Así que en el fondo pueden ser cualquier valor y para efectos de que la respuesta sea un poquito más corta, los vamos a dejar como 0. Así que la solución general, ¿cómo nos quedaría? Y sub g nos quedaría como C1 más C2x más C3 elevado a x, ¿cierto? Menos un cuarto de bx cuadrado, ¿cierto? X cuadrado y menos 6 sobre 37 por coseno de x, ¿cierto? Y el 1 sobre 37 seno de x. Déjeme solamente revisar un signo que me dejó una duda. Sí, está bien. Más 37, más 1 sobre 37. Y esta sería la solución general a esta ecuación de orden 3, con coeficiente indeterminado. Ahora que terminamos esto, vamos a pasar entonces a variación de parámetros. Ahora, el otro método que tenemos, que es se llama la variación de parámetros, el método de variación de parámetros. Y a diferencia del método anterior, este no tiene restricciones sobre qué forma tiene que tener la entrada de la ecuación. Eso sí, a diferencia del método anterior, que nosotros proponíamos lo que creíamos era la forma de la solución, este método ya es un poco más analítico. Y lo que nosotros hacemos es proponer una solución en base a las soluciones que encontramos para para la ecuación complementaria. ¿Se acuerdan cómo estuvimos hablando sobre los conjuntos fundamentales de soluciones y el Wronskiano? Bueno, para poder aplicar este método de variación de parámetros es necesario que tengamos por lo menos dos funciones, si es que es una EDO de orden 2, que van a ser el I1 y el I sub 2, que van a ser provenientes de la solución complementaria, ¿ya? De esta ecuación diferencial. Y lo que nosotros hacemos en este método es decir, miren, yo no sé cuál es la solución particular, pero yo sé que esta solución particular la puedo expresar como el producto de un parámetro de una función que no conozco, multiplicada por una de estas funciones que forman parte de este conjunto fundamental, más otra función que yo desconozco, pero también que está multiplicada por la otra función que es parte del conjunto fundamental de soluciones. Y en base a esta proposición, nosotros, por supuesto, como ya es costumbre con las ecuaciones, derivamos y reemplazamos. Y vamos a llegar a que las soluciones van a tener esta forma. El libro SIL, que es el que se ocupa por ejemplo en este ramo, de inicio de SIL, utiliza el método de Cramer para llegar a esta solución. Por eso aparecen matrices. Pero si ustedes hicieran el sistema a mano,
llegarían a la fórmula de este determinante, pero sin las matrices, si le parece un poquito más bonito. Donde U sub 1' va a ser W1, que es esta matriz de acá, dividido sobre el Wronskiano. Y U sub 2' va a ser esta matriz de acá, dividido nuevamente en el Wronskiano, este determinante. Y como estas son las derivadas, hay que integrarlas y vamos a llegar a los parámetros, que justamente estamos buscando y habíamos planteado en un principio. Esto puede sonar un poquito muy abstracto y va a ser más fácil cuando lo veamos en la práctica, ¿ok? Así que veamos unos ejemplos y eso va a ser todo por el día de hoy. Bien, entonces para este ejercicio de variación de parámetros, este primer ejercicio, tenemos esta ecuación diferencial que es como cortita, ¿cierto? Así que lo primero que hacemos es calcular, por supuesto, la solución complementaria, el I sub c. Y para eso vamos a ocupar la ecuación auxiliar. Nos queda planteado como un m cuadrado menos 4 igual a 0, por lo que m vale más menos 2. Y en consecuencia, la solución complementaria vale c1 elevado a 2x más c2 elevado a menos 2x. Ahora hay que calcular la solución particular, ¿cierto? Y como tomamos variación de parámetros, le colocamos un poquito de formalidad. Le decimos, proponemos un I sub p igual a un U1 y 1 más U2 y 2. Y empezamos a calcular las matrices para resolver el sistema. Si la profe no les ha pasado la forma de matrices, en realidad es exactamente lo mismo, simplemente una forma de abordar el sistema. Las matrices son buenas porque, bueno, se ven bonitas en el cuaderno y porque además es una buena forma como de recordar en qué orden van las fórmulas, ¿ya? Así que vamos primero a calcular el Wronskiano, como ya es costumbre. Entonces, elevado a 2x, 2 elevado a 2x, elevado a menos 2x, menos 2 elevado a menos 2x. Multiplicamos, ¿cierto? Sacamos el determinante, tenemos que esto vale menos 2 elevado a 0x, menos 2 elevado a 0x. Por lo tanto, esto vale menos 4. Wronskiano vale menos 4. Calculamos W1. W1 quedaría 0 sobre la función de entrada, ¿cierto? Elevado a 2x sobre x y al otro lado y2 y su derivada. Elevado a menos 2x menos 2 elevado a menos 2x. Calculamos y nos queda que esto valdría elevado a 0x, ¿cierto? Menos sobre x. Por lo que esto vale menos x elevado a menos 1. Y calculamos finalmente W2. W2 sería la primera, el I1, ¿cierto? Su derivada abajo, 0 y la función de entrada. Y esto valdría e elevado a 4x sobre x. Entonces ahora tenemos los tres valores para trabajar con variación de parámetros. Y entonces podemos expresar el primer parámetro, ¿no? U1' era W1, ¿cierto? Sobre el Wronskiano. W1 valía menos 1 sobre x y el Wronskiano valía así nos quedaría, ¿cierto? El valor de la derivada de u. Entonces, al integrar, tenemos que esto valdría menos 1 sobre 4x, ¿cierto? De x. Por lo tanto, u1 vale ¿cuánto? Menos un cuarto el logaritmo natural de x. Hacemos lo mismo para u2. W2 sobre el Wronskiano, que sería e elevado a 4x sobre x por 1 elevado sobre menos 4 por 1 sobre 1 dividido en menos 4. Nos queda entonces que u2 sería igual a la integral, ¿cierto? De e elevado a 4x menos 4x de x. Ahora, esta función en realidad no tiene
una primitiva, una de esas funciones especiales, es una de esas integrales que no se pueden expresar en términos de funciones elementales. Así que tenemos que dejarla expresada. Yo la voy a dejar expresada así. Menos un cuarto por la integral de 0 hasta x de elevado a 4t sobre t de t. Luego armamos la solución particular, que nos quedaría entonces que sería i1 por 1 menos un cuarto logaritmo natural de x por e elevado a 2x menos un cuarto, nuestra función especial, ¿cierto? Elevado a 4t sobre t de t por i2. Y así de sencillo encontramos la solución para esta ecuación lineal de orden superior. Ahora vamos a ver otro ejemplo y eso sería todo por el día de hoy. Bien, para este ejercicio de variación de parámetros nos dan dos funciones de solución que son conjuntos fundamentales de soluciones y nos piden que encontremos la solución particular. Así que empezamos simplemente armando las matrices. Primero calculamos el Wronskiano, ¿cierto? Entonces nos quedaría x elevado a menos un medio coseno de x y abajo nos quedaría las derivadas. Y esa es la derivada del producto. Entonces nos queda la derivada del primero, ¿cierto? Menos un medio por x elevado a menos 3 medios por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo mismo pasa acá. Colocamos la segunda función x elevado a menos un medio seno del x y abajo colocamos su derivada menos un medio x elevado a menos 3 medios seno de x más x elevado a menos un medio coseno de x. Y sacamos ese determinante. Y esto nos debería dar esto por esto, ¿cierto? Nos queda x elevado a menos 2, x elevado a menos 1. Nos quedaría menos un medio, x elevado a menos 2, seno coseno, ¿cierto? Más x elevado a menos 1, coseno cuadrado. Voy a dejar de escribir los argumentos de las funciones trigonométricas para solamente por un tema de espacio. Y eso hay que restarle la otra diagonal. Nos quedaría entonces menos un medio, ¿cierto? X elevado a menos 2, seno coseno, más x elevado a menos 1, seno cuadrado. Seno cuadrado, bien. Entonces, si vemos, este en realidad se convierte en un más un medio, y este es un menos, entonces estos dos se nos van. Y estos podemos factorizar por x elevado a la menos 1, y nos quedaría coseno cuadrado más menos seno cuadrado. Recuerden que estaba con un menos. Había un menos 1 que me comí. Menos 1 por... que es este menos 1 de ahí. Entonces, esto nos quedaría como x a la menos 1, paréntesis, coseno cuadrado más seno cuadrado. Y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces el Wronskiano va a ser simplemente x elevado a menos 1. Era feita la matriz, pero el resultado da bonito. Entonces para el primer doble o el doble de 1, tenemos que 0 y la función de entrada abajo, ¿verdad? Y después tenemos i2, ¿cierto? Que en este caso sería x elevado a menos un medio seno de x y abajo su derivada. Pero en realidad como la derivada es larga y como se multiplica por 0, voy a dejar i2' solamente, ¿ya? Esto por esto es 0 menos esto por esto. ¿Cuánto es 3 medios más menos un medio? Es 2 medios, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos x elevado a 1 por el seno de x. Luego hacemos lo mismo para W2, donde tenemos I1, ¿cierto?
x elevado a menos un medio coseno. Abajo tenemos su derivada, que en este caso no nos interesa, 0 y f de x. Nuevamente, nos queda x coseno de x. Y ahora podemos armar los parámetros, ¿cierto? Con sus derivadas. Tenemos entonces que u1' va a ser w1 sobre w. Eso implica que u1' va a ser menos x seno de x dividido en x a la menos 1. O en otras palabras, u1 va a ser el valor de la integral, ¿cierto? Con el menos afuera, de x cuadrado por el seno de x. Esta es una de esas integrales recursivas que no son bonitas de hacer, pero que en realidad son fáciles. Hay videos de video en YouTube en los que los pueden repasar. ¿Ya? Y en el fondo el valor de esto va a ser como un poquito feo, pero porque es largo solamente. Esto va a ser un menos, ¿cierto? Pues este menos que está de acá afuera, y partimos con la solución. Menos x cuadrado coseno más 2x seno más 2 coseno. Luego hacemos lo mismo para u2. u2, ¿cómo nos quedaría? Bueno, u2 nos quedaría como w2, ¿cierto? Sobre w. Y otra forma de decir en el fondo que u2' iba a ser x coseno de x, ¿cierto? Sobre x a la menos 1. Y, oh sorpresa, nos queda una integral muy parecida. X cuadrado coseno de x de x. Nuevamente, esta es una de esas integrales que son recursivas para el momento de resolverse. Entonces les coloco la solución. Esto va a valer x cuadrado por seno más 2 x coseno menos 2 seno. Bien. Ahora simplemente nos queda plantear la solución particular, como el conjunto de estas dos. Tenemos entonces que la solución particular va a ser, ¿qué cosa? u1, ese turbo ahí, ¿no? x cuadrado coseno menos 2x seno menos 2 coseno por i1, donde i1 tomaba el valor de x elevado a menos un medio por coseno, más u2, que toma ese valor de acá, ¿no? X cuadrado seno más 2x coseno menos 2 seno, nuevamente por i2, que esto sería menos un medio seno. Y eso sería la solución particular en base al conjunto fundamental de soluciones que nos entregaron. Ahora, ¿por qué tiene que ser un conjunto fundamental de soluciones? Por una cosa muy sencilla. Fíjense que acá estamos dividiendo por el browniano. Si no fuese un conjunto fundamental de soluciones, el browniano valdría 0 y no podríamos hacer estos cálculos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Les reitero, cualquier duda que tengan, que por favor mándenme un mensaje nomás, escríbanme, no se compliquen. Que tengan una muy buena semana y estamos al habla.